¿Sabes qué es el efecto Dunning-Kruger? Vamos a hablar de esto en este vídeo. Creo que se puede aplicar al aprendizaje de idiomas y me puedes decir en los comentarios si te has encontrado con eso mientras aprendes idiomas y bueno, cuál ha sido tu experiencia. Muchas gracias a mis Patreons y si ya estáis listos, pues vamos allá. El efecto Dunning-Kruger se fija en la confianza según el conocimiento que tengamos de ciertos campos. Es muy interesante porque cuando empezamos, yo creo, a aprender idiomas, eso se nota un montón. Porque al principio, o sea, cuando tú empiezas una lengua, no sabes absolutamente nada, no tienes conocimiento y tu confianza es cero, ¿no? Pero es verdad que cuando llegas a un nivel A1, se te ha abierto un mundo y es como, wow, sé un montón, ¿sabes? O sea, porque comparado con antes, tu conocimiento es muy alto, pero no eres realmente consciente de todo lo que no sabes. Eso es lo curioso. Y eso lo demuestran en el efecto Dunning-Kruger. A ver, coméntame si te pasa también, porque es verdad que hay gente que cuando tiene un nivel básico, por ejemplo A1 o A2, se siente muy inseguro. Entonces, pero en mi caso sí que es verdad que cuando llego a esos niveles iniciales en los que de golpe hace clic y digo, wow, ya entiendo bastante, o antes no entendía nada y ahora lo entiendo bastante bien todo. Uno se siente muy bien, uno dice, "Oh, sé bastante", pero luego es verdad que, al menos en mi caso, llega esta caída, ¿no? Porque subes tu conocimiento y te das cuenta de la complejidad de esa lengua, ¿no? Dices, ostras, claro, antes decía esto mal, las conjugaciones las hacía mal, usaba esa palabra incorrectamente, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de que cuando estabas tan seguro, de cuando tenías tanta confianza, era por tu ignorancia, básicamente, porque básicamente habías llegado a un nivel básico en el que te podías comunicar de forma muy, muy sencilla y decías, wow, ya me puedo comunicar. Sí, sí, pero luego cuando sigues aprendiendo, sigues estudiando, te das cuenta, ostras, esto es más complejo de lo que pensaba, ostras, esto otro, uy, qué difícil. Y a veces pasa, bueno, a mí la verdad como me da un poco igual, digamos, en ciertas lenguas, si tengo un nivel bajo, me da igual, o sea, soy consciente de ello, pero no digo, qué pena, no voy a nunca conseguirlo, no, depende un poco de tu objetivo siempre, ¿no? Porque habrá lenguas en las que tú digas, mira, pues ya tengo un nivel básico y eso es lo que yo quería, entonces ya he obtenido mi objetivo, soy consciente de que me comunico de una forma un poco, digamos, primitiva, pero bueno, si ese era mi objetivo, pues adelante, ¿no? Entonces sí, y a veces eso luego te llegas a ese punto, puede pasar que dices, ostras, tengo mucho más conocimiento que antes, pero mi confianza ha bajado un montón, porque me he dado cuenta de la complejidad de todo y me da miedo, o sea, a veces hay gente que le da miedo hablar, porque dice, ostras, claro, antes yo me sentía seguro, porque como hablaba como me daba la gana y me entendían, pero ahora que soy consciente de todos los errores que cometo, uy, qué miedo me da hablar ahora, ¿no? O sea, eso puede pasar. Entonces estás en ese punto en el que curiosamente sabes más que antes, pero te sientes más inseguro, ¿vale? Y entonces luego continúas aprendiendo, vas mejorando y en algún momento dices, bueno, a ver, ya no tengo la confianza que tenía al principio, porque ya soy mucho más consciente de la complejidad y de la dificultad de todo esto, pero bueno, digamos que me siento un poco más seguro y soy consciente, un poco algo más sano, ¿no? O sea, tampoco pues una confianza altísima sin ser consciente de nada, pero tampoco estar en los suelos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí eso me pasa, pues no sé, en alemán, en francés, en inglés, soy consciente de que tengo un nivel bastante alto, pero que cometo errores y no pasa nada, ¿no? O sea, que mi confianza es media alta, pero no está por las nubes, ¿no? No digo, ah, soy la mejor, no. Simplemente digo, mira, he llegado al nivel que más o menos quería, a veces cometo errores, pero es parte del proceso y pues si quiero mejorar, sé cómo hacerlo. O sea, tengo herramientas para seguir mejorando. Entonces, un poco eso, digamos que tampoco ni tanto ni tampoco, ¿no? En mi experiencia sí se nota este efecto en el aprendizaje de idiomas, yo sí lo he notado, o sea, eso, primero no sabes nada y estás súper perdido, luego aprendes y dices, wow, sé un montón, qué bien, ya me sé expresar en todas las situaciones y luego te das cuenta de que no y te baja la moral, te baja, digamos, la confianza, a pesar de que has aumentado tu conocimiento y luego con el tiempo, pues
vas recuperando tu confianza, pero sin llegar a esos puntos tan extremos y vas subiendo tu conocimiento. A ver, esto también es verdad que cuando aprendes un idioma no siempre va todo así. También puede ser que te quedes en algún punto de ese aprendizaje, ¿no? Podría ser que pues dijeras, mira, yo solo quiero, pues no sé, por ejemplo, yo creo que si aprendiera portugués me sentiría muy rápido, con mucha confianza, porque ya lo entiendo desde el principio. Entonces, si aprendiera, no sé, hasta un nivel A1 a nivel de expresión, pues me sentiría muy bien, porque diría, wow, lo entiendo todo, porque ya entiendo ahora muchísimo. Y diría, "Ah, lo entiendo todo y mira, ya puedo hablar, ¿no? Y sin seguir, pues tal vez me quedaría en ese punto del aprendizaje, ¿no? Y puede ser que también intentara mejorarlo y luego me diera cuenta de, ostras, estoy mezclando mucho el italiano con el portugués, o lo estoy mezclando con otro idioma, y luego quedarme en ese punto de, no tengo mucha confianza, pero bueno, mi conocimiento ha subido, ¿no? Entonces, no sé, o sea, que eso tampoco es siempre 100% igual. Y supongo que depende de la lengua y depende de en qué punto te quieras quedar del aprendizaje, ¿no? Si quieres llegar a un aprendizaje, a un conocimiento muy profundo o no. Pero creo que se puede aplicar en muchas áreas. De hecho, cuando vine a vivir a Suiza, los primeros meses pensé, wow, ya sé mucho de Suiza, porque claro, pasé de no saber prácticamente nada a saber bastante en poco tiempo. Pero luego con el paso del tiempo me he dado cuenta de que me falta muchísimo por conocer y por aprender y bueno, uno se siente un poco más humilde, ¿no? Porque, pues no sé, un país es algo muy complejo. Incluso si ahora aprendo pues es el suizo-alemán, pues obviamente ahora me siento mucho mejor que al principio porque lo entiendo mucho, mucho mejor y me siento, claro, con más confianza y tal con mis conocimientos, pero seguramente pues eso va a bajar porque me voy a dar cuenta de su gran complejidad, ¿no? Y creo, o sea, no creo que ese efecto sea negativo en el sentido de que tener mucha confianza al principio creo que nos ayuda y nos motiva a aprender. Así que no creo que sea algo negativo, pero sí, creo que las diferentes fases están bien, cada una tiene lo suyo y te empuja a seguir aprendiendo. Así lo veo yo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que se aplica a otras áreas de la vida? O tal vez dices, no, mira, yo esto no le veo realmente aplicación, yo pues cuando empiezo a aprender algo la confianza es, no sé, media y se queda así todo el rato. Yo no, yo sí que he notado pues estas diferencias, ¿no? Estos cambios a lo largo del aprendizaje, que cuando no sabes nada y pasas a saber algo, dices, ostras, sé mucho, ¿no? Porque claro, comparado con antes, y luego cuanto más sabes, más te das cuenta de que, vale, es más complejo de lo que pensaba. Entonces sí. Bueno, nada, espero ver muchos comentarios y dejadme también un me gusta, lo podéis compartir y suscribiros. Vale, hasta pronto. Adiós.